buenas tardes. Mi nombre es Douglas Villalobos y les voy a presentar el caso clínico el que me fue asignado, el cual es un paciente con el cual sufrió COVID. La asesora del caso es la profesora Liliana Estupiñán Sánchez. Entonces, entre de los datos generales, entonces pues tenemos que el paciente tenía 38 años de edad, pertenece al régimen de sanidad militar, es de sexo masculino, estudió hasta primaria y pues vive aquí en Neiva. Dentro de la ocupación tenemos que es militar y ingresó al hospital el 4 de agosto del 2020 y egresó el 10 de agosto del 2020. Los datos que se van a presentar en la revista pues se sacaron de la historia clínica y pues de la entrevista que se le hizo al paciente, de la entrevista telefónica. En cuanto al motivo de consulta, tenemos que el paciente fue remitido desde el dispensario médico del batallón. Él estuvo hospitalizado allí porque presentó síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria. A él le realizaron la prueba de COVID porque pues se presumía que podría ser un caso. Le realizaron la prueba el día 29 de julio, pero no le llegó el resultado. Pues como no le llegó el resultado, entonces y el paciente pues fue empeorando los síntomas, entonces decidieron remitirlo al hospital en donde se le confirmó el mismo día que ingresó, el 4 de agosto, le hicieron la prueba y ese mismo día en las horas de la tarde le confirmaron que sí era en efectivo era un caso positivo de COVID. En cuanto a los antecedentes familiares, la historia clínica en realidad no registra ninguno. Cuando se le realiza la entrevista al paciente, él refiere que el hijo tiene urolitiasis, pero no se anota ningún otro antecedente. Al realizar la valoración telefónica, haciéndole la entrevista, pues encuentro que tuvo una fractura en la cadera por un accidente de moto que tuvo hace 8 años, el cual ocurrió viniendo desde La Plata y fue por un microsueño que tuvo. Él refería que no se acordaba de nada, simplemente se acuerda que se quedó dormido y que cuando despertó, pues despertó ya en el hospital. Dijo que pues no lo tuvieron que operar ni nada, simplemente tuvo la fractura, pero entonces sanó solo y pues que no le quedó muchas secuelas. En cuanto a los antecedentes familiares, entonces pues también refirió que el hijo padecía de urolitiasis y que hace poco había estado en la clínica Urus por ese mismo problema y que la madre padece de cáncer de útero. El cuadro clínico que presentaba el paciente a la valoración pues presentaba una evolución de 15 días en la que presentó síntomas de tos seca, malestar, astenia, adinamia y en la última semana pues habría presentado episodios de fiebre y no podía, él refería que no podía sentir ni oler nada, no saborear ni oler nada. Eh, las pruebas diagnósticas que se le hicieron al ingresar el paciente fueron básicamente dos: laboratorios, imágenes diagnósticas. En cuanto a los laboratorios, los que están viendo en pantalla son los laboratorios que en este momento se están manejando en pacientes que pues, se presumen que tienen COVID son como laboratorios predictorios de gravedad, a ver si el paciente está grave o no está grave y pues si puede empeorar su condición o si no. También se le realizó una prueba, la procalcitonina, porque pues como el paciente es militar, entonces se presumía que también podría estar infectado con algún otro virus o bacteria. En cuanto a la valoración física,
Entonces se encuentra que los signos vitales tienen alterado la frecuencia respiratoria pues levemente, con 23 respiraciones por minuto. Vemos que la saturación de oxígeno la tiene el 93%, también la tiene alterada, y que tiene alterado el índice de masa corporal, ya que lo tiene en 30.1, y lo cual nos indica que está en obesidad grado 1. El paciente pues se encontraba en aceptable estado general, alerta, hemodinámicamente estable, con la taquipnea y pasándole oxígeno por la cánula nasal. Pues no presentaba ninguna alteración en la cabeza, el cuello era móvil, no se palpó ninguna masa, el tórax simétrico y no se auscultaban ruidos respiratorios agregados. En cuanto a la cabeza, pues cabe resaltar que pues como esto es una valoración de medicina, entonces no anotó, pero entonces en la cabeza pues presentaba la cánula nasal por la que le estaba pasando oxígeno. En cuanto a las pruebas, entonces podemos ver, estos son los resultados que presentó durante toda la hospitalización, pero entonces solo estamos viendo los patrones, las pruebas, perdón, que están alteradas. Entonces pues vemos que el dímero de automatizado estaba elevado, y esto era un indicador pues de que tenía del coronavirus, porque hace que aumente. También otro rasgo es pues la electrosedimentación, que estaba en 56 y estaba también muy elevada. La ferritina pues estaba muy elevada, pero a medida que estuvo hospitalizado le fue disminuyendo, aunque cuando egresó pues todavía estaba un poquito elevada. En cuanto a los gases arteriales, se encontró que estaba la presión de oxígeno, estaba muy disminuida de la que tendría que ser. Tendría que estar en 80 más o menos, y pues estaba en 55 cuando ingresó. El día 7 que se lo volvió a tomar ya estaba normal, y el día 9 antes de egresar el paciente volvió a disminuir y se encontraba en 66. En cuanto al hemograma, entonces arrojó que tenía leucocitosis y linfopenia, y pues por eso fue que se sospechó también que el paciente podría tener alguna otra infección. Pues luego posteriormente en los hemogramas que se hicieron ya los resultados fueron normales. Entonces y aparte de eso pues con la prueba de la procalcitonina, la cual pues dio que estaban dentro de los valores normales, se descartó que tuviera una infección. También es importante resaltar que la alaminoaminotransferasa es un indicador para mirar cómo está a nivel hepático el paciente, y pues vemos que estuvo elevada, estuvo bastante elevada. Pues no era de riesgo, ya que este valor puede llegar hasta los 150, hasta las 150 unidades por litro. Y pues la prueba de COVID, que le dio que era positivo. En cuanto a las imágenes diagnósticas, entonces la radiografía de tórax que le hicieron arrojó que tenía un patrón de vidrio esmirelado bilateral, el cual pues es característico en pacientes que presentan COVID. Dentro de los aspectos positivos y negativos que encontramos en la hospitalización, pues encontramos que el resultado de la prueba fue rápido, la prueba para COVID, pues para empezar el tratamiento. También que los exámenes de pronósticos pues fueron muy acertados para ver cómo estaba evolucionando el paciente, y que pues el tratamiento que se le inició, que le iniciaron a dar pues primero albendazol durante 3 días para posteriormente aplicarle dexametasona. Pues también le tuvieron un control de oximetría estricto, y le aplicaron el aislamiento por aerosoles y contacto. En cuanto a los aspectos negativos, lo único que se encontró mediante la entrevista al paciente, la llamada, fue que pues él mencionó que mientras estuvo hospitalizado en el área de urgencias, que pues fue como mediodía,
pero entonces que mientras estuvo hospitalizado, pues le tocó en el área VIP, que es donde normalmente meten a los policías y militares, pero entonces esta área cuenta con aire acondicionado. Entonces, pues claro, por la condición del paciente, el aire acondicionado no era que le hiciera mucho bien y entonces el aire acondicionado le provocaba mucha tos y lo cual le causaba angustia. En cuanto a las órdenes médicas, tenemos entonces que los medicamentos que se le estaban administrando, pues era heparina de bajo peso molecular. Esto se está utilizando pues en los pacientes de COVID para mejorar el flujo venoso y pues por si tiene una posible embolia pulmonar, entonces pues para apalear los efectos. Dentro de los cuidados de la heparina, entonces pues tenemos que hay que aplicar subcutáneamente, ya que esta puede presentarse, la presentación puede ser en jeringas precargadas, entonces no hay que eliminar la burbuja de aire con la que viene, hay que aplicar directamente y si es posible aplicar al paciente que esté acostado en el tejido subcutáneo abdominal. Eh, otro medicamento que tenemos es la claritromicina y la ampicilina y masurlactam. Estos dos medicamentos pues son antibióticos y se le aplicaron al paciente pues mientras se descartaba la infección por otro microorganismo. Se le aplicaron pues como tratamiento preventivo para eso y también pues para manejar se aplica para manejar síntomas de COVID, de la neumonía. Dado que el paciente le descartaron con la procalcitonina, le descartaron la infección por otra bacteria o virus, entonces el tratamiento le fue retirado el día 6 de agosto. Pues los cuidados que hay que tener con estos medicamentos, con la ampicilina sulbactam hay que tener cuidado pues porque es un medicamento que suele provocar flebitis y con la claritromicina que hay que administrarla pues fuera del horario de las comidas porque esta cuando se da con la comida se disminuye la absorción. Otro medicamento que tenemos entonces es la dexametasona, que pues está indicado pues para el proceso inflamatorio que ocurre en los pulmones para mejorar la parte respiratoria del paciente. Dentro de los cuidados que tiene, entonces pues es que no se debe interrumpir bruscamente el tratamiento, sino que hay que ir quitándolo de forma gradual. También hay que informar acerca de los efectos adversos al paciente, pues ya que puede provocar sobre todo efectos de aumento de peso o disminución de peso. Y pues tener una vigilancia constante del paciente pues para ver si hace alguna reacción. Otro medicamento que le estaban dando para el COVID era bromuro de ipratropio, el cual pues es un broncodilatador, entonces era para mejorar la perfusión de oxígeno. Entonces pues este se lo daban, tenía un esquema en el cual le daban 2 puff cada 20 minutos durante 1 hora, luego le daban cada hora eh, 2 puff también durante 3 horas y por último pues se lo administraban los 2 puff cada 4 horas. Entre los cuidados que hay que tener entonces que cuando se realice la inhalación evitar que caigan los ojos ya que pues puede causar ceguera momentánea y puede causar otros efectos oculares. En cuanto a la situación de salud, entonces tenemos pues que el diagnóstico médico del paciente fue coronavirus, identificado pues por las pruebas, por la prueba molecular, por la sintomatología y por la radiografía de tórax. Estos tres medios diagnósticos fueron los que confirmaron la enfermedad. Entonces, pues como sabemos, el coronavirus pues, es un virus nuevo que lo que causa es una infección respiratoria. Esta infección respiratoria puede ser leve o puede ser grave. Pues en el caso del paciente, si no se le hubiera dado un manejo oportuno, hubiera alcanzado a ser grave.
pero pues como se le dio el manejo oportuno a los síntomas, entonces pues se recuperó bastante bien. Eh, Tenemos aquí pues que la enfermedad afecta pues a todo el mundo, pero entonces es más grave en personas mayores pues por las comorbilidades que puedan tener y que se transmite del contacto persona a persona o tocando objetos. Pues hasta el momento no hay ningún tratamiento, entonces por eso con el tratamiento que se le estaba brindando a este paciente era un tratamiento dirigido hacia los síntomas, no hacia matar al virus, sino que era pues para tratar los síntomas y tenerlo al paciente lo más cómodo posible. Y pues aquí se muestran algunas recomendaciones y de cuidados y pues cómo actuar durante la pandemia. En cuanto a los planes de atención de enfermería que aplicarían al hospital, entonces tenemos que el primero pues es un patrón respiratorio ineficaz, pues este está relacionado con la hiperventilación y con la infección viral y se evidencia en la disminución de la capacidad vital o pulmonar, en la disnea y la taquipnea que presenta el paciente. El objetivo no pues es mejorar el estado respiratorio. Para lograr esto pues lo que vamos a hacer es realizar una monitorización respiratoria pues en la cual toca estarle tomando la frecuencia, anotando la frecuencia, el ritmo, la profundidad de las respiraciones, estando auscultando el paciente, anotando cualquier cambio que observemos. También pues vigilar al paciente si presenta algún signo de confusión, ansiedad, intranquilidad y verificando, sobre todo muy importante, verificando la saturación de oxígeno, realizando un control estricto mediante la medición de la saturación de oxígeno en el paciente. Pues como tiene un riesgo de presentar una alteración en el estado ácido-base, entonces pues hay que tomarle gasometrías arteriales y pues monitorizar estas mismas, estar pendiente de cualquier cambio que se dé en las gasometrías. Entonces, pues en el momento de la evaluación, entonces pues el paciente presenta una frecuencia respiratoria pues levemente aumentada, por lo tanto entonces pues tiene una desviación leve del rango normal y pues se debería llevar a grado normal. Eh, el otro diagnóstico, entonces pues tenemos el deterioro de la ventilación. Entonces, pues este está relacionado con pues, alteraciones en el patrón de la respiración y está evidenciado por la disnea y la disminución de la presión parcial, evidenciado en el examen de la gasometría arterial que le hicieron el 4 de agosto. Entonces, pues el NOC sería pues, mejorar el estado respiratorio y en este caso más específicamente el intercambio gaseoso. Entonces, pues para esto las dos intervenciones como más importantes entonces son administrar medicación. Esta medicación pues se debe administrar siguiendo los correctos, siguiendo las indicaciones dadas por el médico, estar vigilando al paciente con la medicación, vigilando que no presente ningún síntoma, ninguna reacción, y pues están monitorizar los signos vitales del paciente. Ya aquí pues entonces se le intenta, la siguiente actividad se le intenta dar pues un manejo para que no presente un desequilibrio en el estado ácido-base. Entonces pues lo que se debe intentar es mantener la vía permeable, colocar al paciente en una posición pues que se facilite la respiración. eh, y también pues estar monitorizando las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono pues para determinar que no haya ningún desequilibrio eh, en el estado de ácido base. También estar vigilando pues el pH, los electrolitos, monitorizar pues el patrón respiratorio y otra actividad importante entonces es vigilar el estado hemodinámico del paciente.
También hay que tener en cuenta pues que el estado neurológico, o sea, si el paciente presenta confusión, irritabilidad o algún síntoma así, pues puede ser un indicador también de que esta presión de oxígeno no se está viendo afectada en grados ya muy, muy graves. La evaluación entonces pues sería conseguir que la presión de oxígeno pues vuelva dentro de sus rangos normales. Entonces el paciente tenía una desviación moderada del rango normal y se pretende llevar a una desviación sin que no tenga ninguna desviación en el rango. El otro diagnóstico que podemos observar en el paciente, bueno, que podríamos observar, es el deterioro del intercambio de gases. Esto se relaciona pues con cambios en la membrana alveolo-capilar y un desequilibrio en la ventilación-perfusión. Y se evidencia pues por la gasometría arterial anormal, el patrón respiratorio anormal y que presenta disnea y taquipnea. Dentro de los cuidados encontramos que hay que tener cuidado pues para prevenir el embolismo pulmonar. Entonces pues para esto se aplican terapias antitrombolíticas, se realiza pues monitorización de los gases arteriales, eh, pues viendo a ver si presenta algún síntoma respiratorio cardíaco y pues realizándole toda la valoración. También tenemos pues como igual que antes realizarle una monitorización respiratoria y pues en las actividades que vienen en todo esto pues son las mismas de tomar y anotar la frecuencia, ritmo, profundidad, pues valorar y registrar todos estos datos que encontremos y avisar si se encuentra algún dato que esté alterado o que esté muy alterado. La evaluación pues entonces es llevar la saturación de O2 al rango normal, ya que el paciente pues tiene una desviación moderada del rango de oxígeno. Por último tenemos el diagnóstico de riesgo de deterioro de la función hepática. Esto se relaciona pues, con los exámenes que les mencioné antes, la aminotransferasa, que esta es indicadora de que pues, se está produciendo algún proceso de inflamación también. Entonces, eh, pues hay que estar vigilándola, el resultado, pues ya que si este aumenta, pues quiere decir que el paciente está empeorando. Eh, entonces, pues dentro de este diagnóstico encontramos las intervenciones de prevención del shock y manejo de la terapia trombolítica. Entonces, dentro de prevención del shock, tenemos pues comprobar las respuestas tempranas de la compensación del shock, eh, controlar los signos precoces de síndrome de respuesta inflamatoria, vigilar las posibles fuentes de pérdida de líquidos, controlar el estado circulatorio, pues, vigilar la presión sanguínea, la temperatura, color de la piel, frecuencia de los sonidos cardíacos y de los ritmos. Pues estar realizando una vigilancia en la temperatura y en el estado respiratorio y llevar un control de líquidos del paciente, a ver cuánto elimina y cuánto consume. En cuanto al manejo de la terapia antitrombolítica, entonces pues lo que se suele hacer es pues seguir los días correctos de la medicación, estar realizando exploraciones físicas del paciente, monitorizar la oximetría y pues administrar el tratamiento trombolítico que se maneje. Pues en este caso el hospital está manejando la heparina de bajo peso molecular, pues y es la que está como indicada. También hay que vigilar los signos vitales, pues los ruidos cardiorrespiratorios y vigilar el nivel de conciencia del paciente. En la evaluación de este, entonces, tenemos que pues, lo ideal es llevar que haya una disminución de la transaminasa, perdón, y pues como la tiene levemente aumentada, entonces llevarla de leve a que no esté aumentada. Pero pues según los resultados vistos de los exámenes no se consiguió disminuir del todo.
el paciente pues egresó siempre teniendo un poquito, la sigue teniendo un poquito elevada. Entramos a la valoración del seguimiento que se le hizo al seguimiento al paciente. Entonces, pues, desde el 19 de agosto, entonces que contacté con el paciente mediante, primero pues los días anteriores lo he contactado mediante WhatsApp, pero pues debido a que es militar y se lo pasa en el batallón, entonces pues no ha estado como muy receptivo a recibir las capacitaciones y a hablar mucho, pero entonces pues se ha insistido bastante. Entonces el 19 de agosto, que fue la primera llamada que se hizo, aproveché pues para realizarle en un momento la encuesta, la lista de chequeo del protocolo de bienvenida a estancia y despedida. Entonces pues con el análisis de lo que arrojó el paciente, entonces pues básicamente que hay que mejorar los puntos 10, 12, 13 y 14 de la encuesta. Pues estos se refieren a cosas como por ejemplo que el personal de enfermería no explicó el protocolo de evacuación si ante alguna emergencia, que no explicó al paciente que tenía que no explicó al paciente que tenía pues la opción de pedir servicios religiosos, que no sabía dónde estaba el buzón de sugerencias y pues otro punto que dio negativo fue el de la señalización, que no estaba como muy bien señalizado el hospital. Pues esto es importante porque aunque son como, podríamos decir que son como cosas que supuestamente pues no vendrían como a pertenecer a nosotros, pues ya que somos los encargados y los que estamos más tiempo con el paciente, hay que intentar darle todo al paciente, pues porque no, no se puede, por ejemplo, que los servicios religiosos simplemente sean para pacientes terminales, sino que hay pacientes que pues puede que estén mejor, pero entonces igual son muy religiosos y esto pues podría incluso ayudar a aumentar el tiempo de recuperación del paciente. Entonces pues hay que intentar brindar información en todos los aspectos. El día 20 de agosto se le realizó la segunda llamada telefónica y en esta llamada básicamente lo que se hizo fue simplemente aplicar el formato de valoración de patrones de Gordon y pues simplemente fue aplicarle el formulario y pues charlar con él un poco. Entonces dentro de esta charla básicamente pues se observó que el paciente pues vive con su mujer y tiene dos hijos, una hija de 15 años y otro hijo de 17. Y pues también charlando con él, averigüé que el paciente, pues como había comentado, el paciente había estado cuidando al hijo en julio, del 17 al 18 de julio creo que fue. Entonces, entre esas fechas, el paciente estuvo cuidando a su hijo en el hospital en la clínica Urus. Allí fue donde presuntamente se contagió, dado que pues, después de que le dieron egreso al hijo, a los 5 o 6 días fue que empezó a presentar síntomas. Eh, Él recuerda que mientras estuvo allí en la clínica Uros, él pues se habló con una persona pues, la cual se encontraba sin tapabocas y que tosió, pero pues que él estaba a unos 2 metros, entonces que no pensó que le fuera a afectar. Entonces pues ahí se evidencia pues el contacto que pudo tener y pues por qué había pudo obtener el virus. Eh, entonces, pues, al realizarle el análisis de los patrones, entonces, pues, se observó que el patrón el paciente tenía cuatro patrones, perdón, alterados, que pues, son los que mayor importancia tenían para el paciente.
El primero, entonces, pues no es que estuviera alterado, sino que el paciente pues quería saber más, un poquito más acerca del COVID. Entonces, pues aquí está el plan de atención, que sería entonces pues mejorar la disposición de los conocimientos. Entonces, pues esto se conseguirá mediante el proceso de enseñanza de la enfermedad y pues la orientación en el sistema sanitario, ya que él tenía la duda también de que por qué no le habían hecho la prueba a su familia. Sí, pues él había estado en contacto con ellos y todo. Entonces, pues se le explicó al paciente que la prueba solo se le hace a las personas que presenten síntomas y pues que se le enseñó sobre la enfermedad. Para hacer esto, pues se realizó mediante una estrategia de enseñanza, pues la cual está especificada en el informe con todos los puntos y pues aquí hay una muestra de lo que se hizo. Básicamente lo que se hizo fue se elaboró un formulario, un cuestionario en una página que se llama Kahoot y ahí se aplicó una pequeña encuesta en donde el paciente iba respondiendo una pregunta y cuando iba respondiendo se le iba dando la explicación y la educación. Entonces pues vemos que el paciente contestó el 75% de las preguntas correctas y pues los otros miembros de la familia también les quisieron participar y pues se divirtieron haciendo la encuesta, el cuestionario. En cuanto a los otros dos patrones que encontré alterado, entonces uno era el patrón de nutricional metabólico y el otro era el de actividad de ejercicio. Pues estos dos están muy relacionados, entonces en el patrón nutricional se encontró que el paciente está en sobrepeso, esto pues se evidenció con un índice de masa corporal que era de 29.6, inferior al que presentó en el hospital, ya que en el hospital lo presentó de 30. Pero entonces pues debido a que estuvo hospitalizado y eso, él dijo que fue por eso que adelgazó unos kilitos, pero pues que iba a intentar recuperarlos. Entonces aquí se le dio la educación y se le explicó mediante una calculadora en internet, de la cual muestra pues la figura, se le hace el cálculo y se le muestra la figura al paciente de que vea que está en sobrepeso. Y pues también mediante otra calculadora también disponible en internet se le hizo que el paciente pudiera observar cuál sería su peso ideal y pues más o menos cuál tiene que ser el rango de peso que debe tener según su altura. Pues en esta parte del sobrepeso también se manejó lo que fue el tema de alimentación. Para abordar el tema de alimentación se utilizaron pues todas las recomendaciones que da la guía, las guías GABA. En cuanto al estilo de vida, entonces, pues el paciente él mismo refería que él no hacía mucho ejercicio y pues que él sabía que estaba gordito, pero entonces que pues como se lo pasaba trabajando en el batallón, entonces que como que no le quedaba mucho tiempo. Entonces, pues aquí se intentó comentar que hiciera más ejercicio, el paciente quedó en hacer ciclismo. La última llamada que se hizo, que fue el sábado, el paciente refirió pues que había salido a montar cicla y que pues sí había intentado subir una cuesta pero no había podido. Entonces pues se le dieron todas las recomendaciones de que tenía que ir, era de actividad más relajada hasta que consiguiera llegar a una actividad más exigente. Pues para dar la educación, entonces para lograr los objetivos de los planes de atención, entonces se elaboró la estrategia de enseñanza de alimentación y actividad física, pues en la cual se manejó también mediante un cuestionario Kahoot. En este caso, el que, el que dio menor puntuación en el cuestionario fue el paciente y pues la familia fueron los que dieron más puntuación, una puntuación positiva. Entonces la mecánica de este pues fue igual, dado que el paciente no disponía de mucho tiempo, normalmente dispone de unos 30 minutos. Entonces se intentó dar todo toda la información que se pudo y el resto se complementó compartiéndole por WhatsApp
infografías y información que pues es relevante para él y pues también para que la compartiera con su familia. En este caso de la alimentación, pues puesto que la mujer es la que cocina, entonces se le enviaron unas guías para que la mujer las tuviera también. En cuanto al último patrón que se encontró alterado, pues fue el patrón de relaciones. El diagnóstico es el riesgo de compromiso de la dignidad humana. Ese riesgo, pues porque en el análisis se observó que el paciente en el trabajo, en el batallón, sufre un poco de discriminación, pues porque ya saben que tuvo la enfermedad. Entonces se hacen comentarios pues que dice que a veces le hieren, pero pues que él intenta no ponerle mucho cuidado. Entonces, pues para abordar este plan, entonces se elaboró una estrategia de enseñanza sobre salud mental y COVID-19. Entonces, pues en ella se trataron los temas de salud mental, recomendaciones pues para mejorar la salud mental y recomendaciones de prevención de violencia. Pues dado que pues se ha visto que normalmente la gente pues, por el miedo y por el temor al virus a veces puede emprender medidas violentas contra la gente que lo padece. Entonces ahí se intentó eh, darle la educación al paciente, pero pues no disponía de mucho tiempo, así que esta educación tuvo que ser pues enviada por WhatsApp y el paciente dijo que o sea, que en esta semana estaría en contacto a ver si podía, pues si la podíamos realizar o si no que él la hacía en la casa con la familia y que él me enviaba alguna evidencia. Entonces, pues básicamente esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien.